Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de La Pepa, una versión recargada. El primer capítulo salió el domingo pasado con un especial sobre el Bronx y hoy quisimos hacer algo un poco más nacional. Vamos a hablar de la presidencia de la República, de la carrera al 2018. Hay una cantidad de candidatos que ya están alistando motores para esa carrera y quisimos entender cuál era el costo de ser presidente. Acá arranca este nuevo capítulo de La Pepa. Si quieres conocer a un hombre, revístelo de un gran poder. Esto decía el sabio griego Pitaco de Mitilene. Controlar el poder se convierte en una obsesión, tanto que hemos visto cómo en Colombia llegar a un cargo como la presidencia nos ha dejado particulares historias. El líder liberal santanderiano Horacio Serpa no lo intentó por una o dos veces, buscó por 3 veces consecutivas conseguir la presidencia. Felicitaciones al doctor Álvaro Uribe. Le deseo mucha suerte. Es mucho lo que de usted espera Colombia. Fue derrotado en el año 2002 por Álvaro Uribe y a pesar de asegurar en ese momento que no aspiraría nuevamente a ese cargo, lo tuvimos como candidato una tercera vez en el 2006, cuando nuevamente le apostó sin éxito gobernar a los colombianos. Otros candidatos como Noemí Sanín también le hicieron competencia. Intentó durante 3 periodos con la bandera conservadora llegar a la Casa de Nariño. Cuando uno quiere ser presidente, uno sabe que por una decisión que uno tome, por ejemplo en materia social, se pueden beneficiar cientos y miles de personas. Pero en Colombia hemos tenido intentos aún más osados, que implicaron incluso el cambio de la Constitución. Luego del 91, Álvaro Uribe fue el primer presidente en conseguir la reelección, un proceso que estuvo cargado de irregularidades. Yo no aspiro a la reelección para que Colombia se estanque, ni abandonar lo bueno, ni estancar el país. Tras 8 años de gobierno, se buscó modificar nuevamente la Constitución para conseguir un tercer periodo. Pero en 2010, la Corte Constitucional puso un alto en el camino y declaró inexequible el referendo reeleccionista. Avanza el 2017 y en Colombia ya se respira el aire electoral. Hoy en La Pepa analizamos por qué es tan atractivo el poder detrás de la presidencia. Ahora La Pepa tiene esta nueva sección que busca preguntarle a ustedes en las redes sociales cuáles son esos mitos y cree sobre ellos, si son verdad o no, de los temas que tratamos cada semana. Esta semana tratamos de romper mitos sobre el precio de ser presidente. Juan Esteban, ¿qué encontró en las redes sociales? ¿Cómo se movió ese opinómetro en las redes sociales? Hola, buenas noches. Esta semana le vamos a tomar el pulso a los 5 mitos del tema, que es la obsesión con ser presidente. Les preguntamos en las redes sociales qué opinaban ustedes, si creían que estos mitos eran ciertos o no. Y esto fue lo que respondieron. Vamos mito por mito. Primer mito. Aquí lo pueden ver. El presidente es el mejor pagado de todos los funcionarios públicos. ¿Qué opinaron ustedes en redes? Pues bien, la mayoría cree que eso es falso. El 70% dice que no, que hay otro funcionario público u otros funcionarios públicos mejor pagados. Solo el 30% opina que sí es cierto. Es decir, este es un mito que parece que no es tan fuerte. Pero pasemos al segundo, a ver qué opinan del segundo. ¿Cuál es? Aquí lo tienen de nuevo. En Colombia nadie tiene tanto poder como el presidente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué votaron en redes? Pues bien, votaron curiosamente de la misma manera que la vez pasada. El 70% cree que no, que el mito no es cierto, que hay alguien o otra gente, otros grupos que tienen más poder que el presidente, y el 30%, la misma cifra del anterior, cree que sí es la persona que tiene más poder en el país. Listo, vamos entonces con el tercer mito. ¿Qué dice ese tercer mito? Para ser presidente hay que ser millonario. No sale uno millonario de la presidencia, no, sino hay que ser millonario. ¿Qué opinaron ustedes? Aquí la votación estuvo dividida. El 47% dice sí, hay que ser millonario para llegar a la presidencia. El 53% restante dice no, no hay que serlo. Más adelante les contamos si es cierto, es falso o qué es. Pasemos al cuarto, el penúltimo mito. ¿Qué dice este mito? El presidente de Colombia es el de mayor sueldo de América Latina. Ningún otro gana tanto como él. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dijeron en nuestras redes? Pues bien, solo el 21% cree que sí. En cambio, el 79%, casi 4 de cada 5, cree que no, que hay alguno o algunos otros que ganan más. Y llegamos así al quinto, al último mito. ¿Qué dice este? El presidente no tiene vacaciones nunca. El presidente no descansa, el presidente no puede salir de vacaciones. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dijeron en redes? Pues bien, aquí el 17% cree que es cierto, que no tiene vacaciones nunca. En cambio, el 83% cree que no es cierto, que él sí descansa, que sí tiene vacaciones. ¿Es esto cierto? ¿Es esto falso? Este mito y los otros 4
pasan por el detector de mentiras más adelante. No se vayan. Gracias, Juan Esteban, por darnos esos mitos. Esos mitos los revisará usted en nuestro detector de mentiras al final de este programa. Por ahora los invito a que vayamos a muy pocas cuadras de la Casa de Nariño para saber qué piensan las nuevas generaciones y qué tanto saben del precio de ser presidente. ¿Qué tal, parceros? ¿Cómo están? Yo soy Santi Malle, espero que estén muy bien. Estoy invitado a este programa, muchísimas gracias y los invito a mis redes sociales, me pueden seguir como Santi Malle. Estoy muy emocionado por estar acá, espero que les guste mi participación. ¡Yay! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Camilo Mora de Siendo Cam. En todas mis redes me encuentran como Siendo KAM y mis videos son entre experimentos sociales, bromas y cosas que probablemente los van a divertir o a indignar. Una de dos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Cami y estoy muy feliz de estar con ustedes. Hoy me encuentran en las redes sociales como Cami Zuluaga y en mi canal de YouTube como Metro y un Medio. Un besito. Bueno, y después de ver esa presentación de estos amigos youtubers que traemos al programa de hoy, ¿están incómodos por estar en televisión? ¿Más acostumbrados a video? Yo sí estoy incómodo. La verdad puedo editar mejor las cosas yo. No sé cómo lo van a hacer ustedes. Bueno, y con ellos tres vamos a ver qué tanto saben de la presidencia, porque ese tema no solamente toca a los noticieros políticos o a la silla vacía, donde trabajamos y donde cubrimos política, sino también toca a las nuevas generaciones de generadores de contenidos. ¿Qué tanto les importa a ustedes saber de la presidencia? No, pues un montón, porque pues como tú lo has dicho y lo decían hace un rato, si se supone que somos influenciadores, también tenemos cierta responsabilidad con nuestro público, y qué mejor que pues tocar temas que nos afectan a todos y nos ayudan a todos. Cabe anexar antes de empezar, todos somos ignorantes, no todos en las mismas cosas, así que vamos a disfrutar de esta corchada y aprender juntos, o eso espero. Camila, ¿nervios antes de la acción? No, es que yo soy un poco competitiva, entonces quiero hacerlo yo. Santi, Cuéntame. ¿qué tan preparado estás? Muy poco preparado, realmente estos temas. ¿Qué tanto te importan los temas políticos? Realmente dentro del contenido que hacemos en internet, o al menos en el mío, intentamos no meternos mucho en este tema por ser como tan polémicos, y intentamos más como entretener a las personas, pero sin embargo tenemos que estar como muy pendientes. Entonces, pero lo hacemos detrás de cámaras, como estar ¿Y qué pendientes de tanto las te noticias. importa lo que haga o deje de hacer el presidente de la República? Pues es que nos afecta a todos. Todos estamos en el mismo país. Bien, primera pregunta, ¿preparados? Listo, No, vamos pues. ¿No? Vamos, ¿Nervios? pues. Pero vamos, Bueno, como todo en mi vida. ¿cuántas personas de la Casa Militar cuidan al presidente, a los funcionarios de la Casa de Nariño y a su familia? A, de 20 a 50 personas. B, de 50 a 100. C, de 200 a 500. O D, de 600 a 800. Y el tiempo empieza a correr ya. 5. No, mentira, les voy a dar 10 segunditos más. 4, 3, 2, 1. Muestren la paleta. Bueno, entonces, siendo Cam, de 50 a 100. O sea, Camila, siendo- de 700. Lee tu resultado. 720. Los ha Uy, no, contado, los ha contado. te fuiste de específica. Santi, ¿cuántas personas? 200. La que ganó, y anótenle un punto ahí, es Camila, de Ay, 600 a gracias. 800 ¿Puedo decir? personas. Adelante. O sea, la seguridad del gobierno colombiano es la más como fuerte del mundo. De hecho, Obama hace unos años le pidió apoyo a Colombia para poderlo como asegurar, o no sé. ¿Estoy bien? Me ¿Estoy correcta? enterando. No, yo me estoy enterando. ¿Estoy correcta? Que alguien me diga si estoy Pero correcta. no se valía estudiar antes del programa. No, ahí ella- eso ella sale en se las trasnochó. noticias, Santiago, por favor. Medio noche. punto. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Están preparados para hablar de plata? Gentío, por Dios. ¿Cuánto es el salario del presidente? Ah, ok. ¿Entre 20 y 25 millones de pesos? ¿Entre 25 y 30 millones de pesos? ¿Entre 30 y 35 millones de pesos? O entre 35 y 45 millones de pesos. Tienen 5 segundos para responder. 3, 2, ¿Doy copia? 1. Muéstrenos. Santi, ¿qué dijiste? Tararán. Santi, que What? se está comiendo ahí un pedazo de esfero, dice 45. Camila, 30. Y siendo Cam, 33 millones de pesos. La respuesta correcta, creo que todos le pegaron. No, pues bueno, más o menos. Empate ahí entre 30 y 35. El presidente gana 33 millones ¿Yo dije 200 mil 33? pesos. Ese punto se lo doy a Ganando usted, como aunque siempre. los dos estuvieron en el rango. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo ven ese sueldo? Más comisiones. Más, sí. Bajo cuerda. No, mentira, No. mentira. No, realmente yo puse más porque creo que es muy bien merecido. O sea,
por bien o mal que esté haciendo su trabajo, realmente es un trabajo muy desgastante y se nota en la imagen de cada uno de los presidentes. Sí. Tiene más canas que usted. Yo siempre he pensado que de hecho los funcionarios públicos deberían ganar bien para que así estén menos tentados a cometer actos de corrupción. No sé, yo nunca he estado de acuerdo con el tema de bajarles, pero sí de pronto de crear una entidad que, no sé, vigile un poco más. Yo la verdad ahí digo, pues yo como ahora, pues ya soy adulto, así no lo crean, y ya pago impuestos, y es como, por favor, bájenle a todos, gracias. También es un buen punto. Bueno, vamos al final de este programa a mirar si el presidente es el funcionario que más gana, porque Juan Esteban también lo revisó en nuestro detector de mentiras. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos discursos cree que pronuncia un presidente en promedio? Obviamente esto es una cifra promedio, en una semana. 2 discursos, 4 discursos, 7 discursos o 9 discursos. Tres, 2, 1, muéstrenos. 9 discursos por allá, 7 discursos por acá, 9 discursos. Bueno, la respuesta es que en la semana del 29 de mayo al 4 de junio, el presidente Santos pronunció 7 discursos. Ya me los vi todos. La que tiene el canal del Congreso ahí. Habla más que un youtuber. No, habla mucho, habla poco, dice lo mismo. De hecho, poco, para poco, todos ¿no? los Yo temas pensé y que era las más, diferentes la ramas. Yo Hasta pensé que eran mucho unos más. 20, pero por las opciones puse... No, yo lo pensé porque él no puede tener tantos eventos en un día, entonces como que por semana. Uno diario mínimo. Yo creo, ajá. Bien, exacto. Por el contrario, yo pensé que eran más de Yo uno también creí que eran diario, más de uno decía diario. por allá Yo también 14. hubiera dicho que eran más. Bueno, vamos con el siguiente. Le toca suave al tipo, que le bajen el sueldo. No. Vamos a hablar de transporte, de movilidad, pero aérea. ¿Cuántos aviones tienen a su disposición el presidente de la República? 1, 2, 3 o 4. 3 segundos, 2 segundos, 1, va. Siendo campo. Eso no es un 21. 2, ¿Quién 1, le hizo 2. encima el 2? Bueno, tenemos un empate técnico. Porque el presidente... Ah, no, ninguno le pegó. Leí mal. 3 aviones tiene a su disposición el presidente de la República. Oh, Sube ahí 2 ok. y la embarró. No, estamos Mira, pues, cerca. ¿cómo se llama el avión oficial? No sé. Uy, me corchas. ¿Te Me corcho? retiro. Yo sabía que habían ¡Qué comprado buena! hace poco, de hecho, un avión y que se desató cierta polémica por eso, pero sí me imagino que tiene que tener otros de reserva, pues. Bueno, hablemos entonces de horas de vuelo. Si tiene 3 aviones, ¿cuántas horas cree que el presidente vuela en un mes? En promedio, Mes. en vuelos Pero, nacionales. No, pero vuelos ¿me puedes decir nacionales. qué mes? Porque él hace poquito estuvo pues haciendo un viaje. Un mes promedio, estos también son cifras aproximadas. Que no, así como va a ganar. Y esto es nivel nacional. La ida a Londres no cuenta, la ida a Estados Unidos tampoco. Ok. Solo nacional. Ok. Bogotá, Mocoa, Solo Bogotá. nacional, ¿qué va? Solo millo. No, mentira. Bueno, 8 horas, Ese me gustó. 10 horas, 16 horas o 20 horas. Tienen 5 ¿Es segundos. semanal? Eso es mensual. Oh, ¿me las repites, por favor? Se lo repito. ¿Cuántas horas vuela en un mes en promedio el presidente de la República? ¿8, 10, 16 o 20? Listo. ¿Listos? Muestre su paleta en ya. ¡Uy, copión! Bueno, así, empate. ¡Uy, copión! Empate unánime. 16 horas y los 3 le pegaron al perrito. ¿En serio? Ah. No es tanto, ¿no? Yo pensé que era mucho más, ¿no? Siendo acá. No, ¿Nacionales? No. de hecho, teniendo en cuenta que solamente da 7 miserables Discursos y solo tiene 3 discursos y aviones. solo tiene 3 aviones. No más. Sí, X, mentiras, es molestando. Bueno, siendo Cam lleva 2 puntos. Camila lleva 3. Y Santi lleva 1. ¡Bravo! Ay, Tienes el honorable tercer puesto. Muy bien, sigues en el podio. Bueno, hablemos de helicópteros. ¿Cuántos helicópteros tiene el presidente para su uso personal? ¿1, 2, 3 o 4? No. Uy. A ver. TikTok, 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 TikTok. 3, 2, 1, ya. 1, dice Santi, Camila 1 y 2. la respuesta es
2. Entonces tenemos un empate de Siendocam 3, Camila 3 y Santi. Me imagino que siempre sigues en tienen el que podio. tener una reserva porque, Santos, vamos, no sé, Gracias, a Cami. X compromiso, se varó el helicóptero. Tenemos el primer retirado, que solo tiene un punto, pero no, Santi, tranquilo, me parece tranquilo. muy mal. El que no vayas a la casa no significa que tengas que votar todo. Sigues tercero, sigues en el podio. No puedo creerlo, pensé que sabía más. De hecho, todo Bueno, es la suerte. respuesta correcta después tiene 2, tiene un Black Hawk y un Bell 212 para su disposición. Bueno, horas de sueño. Vamos a ver si duerme más que ustedes el señor presidente o no. Nadie duerme menos que un youtuber y eso se los puedo asegurar con total conocimiento. Sí, lo veo por las ojeras. Es con cariño, es con cariño. Ush, no, Bueno, no, no. ¿cuántas horas en promedio Vamos. duerme un presidente? ¿5, 6, 7 u 8? Yo supongo que él tiene que tener asistencia médica y que le controlen también eso, ¿no? 3 segundos, 2 segundos y ya. 5 por acá, 6 por acá, 7 por allá. Pues la respuesta correcta me dicen acá, un pajarito, 5 horas. Duerme poco. Pobrecito, por eso sus problemas y de salud. ahí se va acercando. Con razón no piensa Santi. con Voy remontando. Esto les quería dar ventaja. ¿Sabían ustedes que dormir al menos 6 horas es necesario para poder tomar buenas decisiones en la vida? Presidente, Ah. por favor. Eso Por favor, explica las duerma más. decisiones a medio tomar. Por tu país. Santi duerme como poco, ¿no? Pero duerme más que usted, ¿o no? Sí, un poquito más realmente. No tiene que editar tanto video. Bueno, vamos con los días de vacaciones que tiene el presidente al año. Si tiene tantas horas de vuelo, tantos discursos, bueno, no tantos, duerme tan poquito, ¿cuántos días de presidente tiene por ley de vacaciones? Ok. Bueno, 0 días, 10 días, los 15 días que todos los colombianos tenemos, o 20 días. Tienen 10 segundos para responder. Piénselo bien porque esto es difícil. ¿Me da copia? 3, 2, 1, ya. Los 3 se rajaron, señores. ¿20? Tiene la módica suma de 0 días de vacaciones por ley, con un promedio de sueño así, ¿qué dice? Siendocam. O sea, por ley no tiene Por ley no derecho a tiene. No, descansar. señor. Pero eso está mal. La Constitución dice que todos somos iguales. Pero el y por presidente ley. no descansa. Bueno, pero en su finca de Diana Poima yo lo he visto por allá vacacionando. Sí, claro que es que se maquillan las vacaciones también un poco. No, estoy trabajando horrible en una conferencia en Cancún, En la cumbre. en la cumbre de Bueno. Dubái. Bien, vamos con la siguiente. Bueno, y eso también fue una de las preguntas que tuvimos en nuestro detector de mentiras que vamos a tener al final de este programa. Tararararararán. Hablemos de redes, que ustedes creo que saben más de redes que muchos de nosotros, tal vez más que él, inclusive. A veces no tiene trinos tan afortunados. ¿Cuántos trinos escribió el presidente Santos la semana del 29 de mayo al 4 de junio? Depende, ¿esa semana peleó con Uribe? Ah, papá. Si peleó, ven, se De inundó 30 a Twitter. 40 tweets, de 40 a 50 tweets, de 50 a 60 o de 60 a 70. Échale cabeza. ¿Cuántos hacen ustedes? Sí hacen. Y, ¿Cuál fue la segunda opción que diste? a ver, de 30 a 40, Sí. de 40 a 50, de 50 a 60 o de 60 a 70. Y tienen 5 segundos para responder. Cinco. Uy, ahí veo un ojito mirando ahí a Santi copiando. No, yo escribí hace rato. Vamos a tener que Estoy tomar haciendo decisiones. benchmarking. Estoy. ¿Qué dice el comisionado de Rifas, Fuegos y Espectáculos? Sí, lo dejamos seguir. Está bien. Bueno, muestren a ver. 43, 40 y 32, señores. Se equivocaron todos. El presidente Santos en esa semana trinó 59 veces. ¡Ay, qué intenso! 59 veces. Bueno, no sé si él, no sé quién le trinará por él, pero 59 veces. ¿Ustedes más o menos cuántas veces en un día, en una semana, postean, trinan, cambian? Bueno, pues Twitter, que ya digamos está como bajando un poquito. Twitter como... ya es para viejos, ¿o no? Sí, la verdad. La verdad. ¿Qué la vas a verdad, hablar de ¿pa' qué? Twitter? Perdón, nos retiramos. Nosotros pensamos que... Pero sí como dos, ¿Qué hay tres. redes usas? ¿Qué redes usas tú? Instagram. Instagram. ¿Y a la semana más o menos? No, yo qué publico una vez por día y Insta Stories todo el día. todo el día. Tú Sí. mantienes contando lo que haces, lo Sí. que desayunas. Lo que sí, todo. ¿Y qué publicas? Más o menos. Lifestyle, en mis outfits, lo que estoy haciendo, dónde estoy, todo.
Es que Twitter es como más formal, o sea, tiene que pasar algo para que tú escribas algo. En cambio, en Instagram muestras hasta cómo te levantas, qué comes, si te bañaste o no. O sea, todo. Hoy en día está muy Siendo para, Cam. hey, nuevo video. Mi red es Facebook y yo en Facebook publico alrededor de 6 cosas al día. 6 cosas al día. Bueno, Y uno o ahí, más ahí streamings. vas peleando con el presidente, bien. El presidente debería Sí, dedicar más sigue tiempo así. a dormir y menos Sigue a así, tuitear. llegarás a la presidencia algún día. Dios libre este país. Pero bueno, ahí yo quiero aprovechar para hablar un poquito de redes sociales. ¿Ustedes cómo ven que se están manejando las redes sociales hoy en día en términos de poder, de influencia? Digamos, esa es una palabra un poco harta, pero bueno, tendencias, ¿qué tanto se está usando siendo Cam? A mí me parece... No, pero es primero las damas, dale. tú No, estás- igualdad de Por género, eso te igualdad de digo la género. palabra. Aquí, Ok, acá ok. no discriminamos. Equidad de género. Bueno, pues la verdad, yo creo que las redes sociales han ayudado mucho a que la información sea un poquito más real, a que cualquiera pueda hablar, a que no priman tanto pues esa realidad, no sesguen tanto la verdad a la que estamos acostumbrados, con todo respeto por los medios tradicionales. Se vuelve como más real la Se cosa, vuelve ¿no? más real, pero tristemente ciertos políticos se han encargado de empezar a crear leyes para poder manipular esto y poder hermetizar otra vez la información. Así que me parece una cosa increíble. Creo que los políticos a veces se pasan y pecan de inmaduros en redes sociales con discusiones e indirectas y demás, sin decir nombres propios, como Claro, ese tal Uribe. y Cami, además de que puede llegar a ser más transparente, pues porque todo el mundo tiene acceso y yo le podría trinar a Uribe, a Santos, a cualquiera haciendo Cam. También se presta para decir mucha mentira y generar mucho ruido, ¿no? Sí, pues me parece que en la política más que todo debería como que tener un poco de filtro y que no puedan decir lo que se les ocurra porque podrían crear literalmente una guerra. O sea, no nos vayamos más lejos. Estados Unidos, todo lo que pasa simplemente por redes sociales es como Sí. bájenle un poquito Y ahora en guárdenselo. 2018 creo que ustedes tienen una responsabilidad, se me enlenguó la traba, de responder ahí y de estar pendientes, ¿o no, Santi? Lo que pasa es que las redes sociales, con todo esto de las redes sociales, voy a citar al tío Ben de Spider-Man, y es que un gran poder lleva una gran responsabilidad. Y las redes sociales le dan mucho poder a todas las personas porque les da el anonimato, o a sí mismo les da como el poder de opinar absolutamente sobre cualquier tema. Entonces realmente creo que el trabajo nuestro está en enseñar a cómo usarlas de manera responsable Y usarlas de manera responsable. O sea, un punto importante de lo que decía ella es, yo creo que el hecho no es censurarla, porque creo que esa es la estrategia de ciertas entidades, ¿saben? Crear mentiras y Sino más publicaciones control falsas ciudadano, para ¿o qué? quitarle credibilidad a todo en general. Entonces me gusta mucho lo que dice Santi, o sea, es ser responsables y intentar proyectar eso. Bueno, a las sigamos personas. con las últimas preguntas. ¿Cómo tenemos el puntaje? Ya se los digo después de esta. Promedio de hojas que lee diariamente el presidente en forma de memos, Por audiolibro. documentos o estudios, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 o de 80 a 100. Tienen 5 segundos para responder. Listo, ya. Muéstranos. Uy, se fue de preciso. 76, 50 y 87. Bueno, debo darle el punto haciendo Cam. De 80 a 100 en promedio. Duro, berraco. Hay que leer, muchachos. No solo Como audiolibros. presentador, Que yo pensé ¿cuántas que la- hojas te lees semanalmente? ¿Como 2? Estoy lejos. Creo que estoy lejos de la presidencia también. Y ni nos preguntes, por favor. Bueno, vamos con la última, porque esta pelea está cerrada. ¿Cuántas llamadas recibe en promedio diario el presidente? ¿De 30 a 40? ¿De 40 a 50? ¿De 50 a 60? ¿O de 60 a 80? Tienen 5 segundos para responder. 3, 2, 1. Muéstrenos. 39 por allá, 30 por acá y 80 por acá. Santi. No sé a quién darle ese punto, porque es de 50 a 60. ¿Quién estuvo más cerca? Ninguno, la verdad. No, Nee. lo siento, ese punto me lo quedo yo. Ese punto me lo quedo yo. Todos ¿Cuántas? estamos como un margen de 25 Bueno, siendo así- de errados. Siendo Cam, 4 Sí. puntos. Camila, 3 puntos. Y Santi, 2 puntos. Tenemos un ganador. Bienvenido a la presidencia de la República. Estás un paso más cerca. Bueno,
más allá de eso, ¿les gustó ese ejercicio? ¿Qué opinan de estas cifras que poco se conocen siendo CAM? Chévere, la verdad me impresionan varias, como la de la seguridad, que no tenía la más mínima y remota idea. Y ¿entiendes ahora por qué la obsesión de tantos para ser presidente en esta carrera al 2018 o no? De hecho, ¿Después de esto te dieron más ganas o menos ganas? No, menos ganas. De hecho, creo que es un trabajo bastante pesado, muy fuerte y no tan bien remunerado para lo que se podría ganar con otro tipo de trabajos en esta el sociedad. mundo privado, Cami. Bueno, yo siento que deberían dar estos datos más al público, porque ahora digamos que estoy valorando un poco más a nuestro presidente, sinceramente, porque no sabía que hacía tantas cosas. En verdad me parece que se esfuerza. Santi, tus conclusiones. No, siempre lo he pensado, o sea, siempre he visto el desgaste físico que se notan en cualquiera de los presidentes o expresidentes y la verdad bueno, y si no quedan siempre pueden ser youtubers, ellos los pueden asesorar siendo Cami 1,5 metros y Santi están ahí en redes sociales para que los sigan, están buenísimos, yo no los conocía, ellos tampoco me conocían, entonces no importa, ignorantes, hoy aprendimos un poco, te debo el premio. Sí. Y a ustedes sigan conectados. Canasta de empanadas, ¡chao! Bueno, y después de ver lo que pensaban y lo que sabían esos youtubers, esas nuevas generaciones de contenido digital, decidimos traer a un experto. Tenemos al doctor Rodrigo Córdoba, él es el presidente de la Asociación de Psiquiatría en América Latina, y él quisimos preguntarle sobre las implicaciones psiquiátricas desde el poder que implica la presidencia. Doctor Córdoba, muchas gracias por aceptar esta llamada. Eduardo, un gusto, muy buenas noches. Bueno, este país es particularmente presidencialista y América Latina es particularmente presidencialista, pero ¿cuáles son las particularidades que usted ha visto de ese poder presidencial, de esa aspiración de poder presidencial que ya se viene calentando en forma, como lo hemos visto, entre otros lugares en lasillavacía.com, con coaliciones, con movidas de poder? ¿Cómo se caracteriza América Latina? A ver, quizás la visión de lo político, que si un país o un continente es presidencialista, es la forma de la organización de sus estados, pero como quiera que se llame, presidente, rey, primer ministro, lo que está detrás de ello es el poder, es el deseo, la ambición de poder, que es un proceso etológico, es decir, desde la misma planteamiento del origen de las especies de Darwin, muestra cómo las especies, y que no, una especie como el Homo sapiens, es decir, los primos más cercanos del mico, intentan generar a través del pensamiento, de los procesos, y algunos dentro de visiones puramente viscerales, es decir, de las percepciones, generar un espacio, tener una representación, una figuración y una responsabilidad de ejecutar sus actos, intentando orientar a los otros, y en eso es algo que está innato en la condición humana, es decir, es implícito de los seres humanos, aquellos, obviamente no todos de la misma manera, no todos exponiendo tanto de sí, no todos con las mismas intenciones, es decir, habría una variabilidad, pero es algo inherente a las especies y particularmente a la condición humana, sino que allí lo que se mezcla es que como tenemos un poco más gruesa la corteza cerebral, entonces obviamente los argumentos, las razones, las ideas, pues jugarían un papel más importante. Doctor Córdoba, uno ve que el presidente, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho este país por ser un país más descentralizado, es el que termina asumiendo la responsabilidad de casi todo. Vimos los paros en el Chocó y en Buenaventura, donde, digamos, uno diría, bueno, este país está buscando la descentralización, el culpable último, el responsable último siempre fue el gobierno. ¿Eso cómo se explica esa contradicción aparente que podría haber en los problemas que tenemos en nuestro país? Bueno, obviamente tiene dos cortes, como lo hablábamos anteriormente. Uno sería la visión política misma, que es la constitución del Estado, que tanto hemos sido capaces nosotros de descentralizarnos, como lo plantea la Constitución, como ha sido quizás unas u otras regiones con mayor ímpetu, con mayores anhelos. Y lo segundo es la visión puramente psicológica, puramente de los aspectos de la fisiología del psiquismo, que es una necesidad
una necesidad del padre. Es decir, hay alguien quien es el responsable y que en el núcleo primario es la figura del padre. El padre castiga, el padre premia, el padre se equivoca, el padre acierta, porque termina siendo el gran conductor. Es decir, no es que de allá viene, sino que el ser humano tiende en eso, a crear una imagen, digamos que el gran padre, que es la idea o la figura de Dios, es una necesidad interna de los seres humanos de encontrar a alguien que sea el que le solucione, como una especie de cosa freudiana ahí, ¿o no, doctor Córdoba? Pero a nivel estatal, una especie de cosa freudiana, pero a nivel más de Estado, de gobierno. Es más una visión que tiene muchos elementos dinámicos. También Foy, que decía que es la necesidad, Dios es la necesidad interna, es el ser humano el que crea la idea o la figura de Dios, y en ese sentido, pues esas figuras sucedáneas o sustitutas en el mundo terrenal son los que tienen la autoridad, y obviamente la autoridad de acuerdo a su área o en el lugar donde está dedicado. Y en un país, pues el que premia, el que consigue que todo se dé bien, no existe esa visión colectiva de mirarnos hacia adentro y entre todos construir un proceso, sino que el gran responsable es uno, que es el padre de la casa o el que da las órdenes de la casa. Doctor Córdoba, ¿y eso tendrá que ver con el hecho de que ninguna mujer haya logrado ser presidente de la República? También surgen varios elementos allí. Si ven en la concepción machista tan arraigada en América Latina, que en otros países ha sido superado, porque esa concepción o acepción clásica de que el sexo débil es porque no es capaz de mandar, no es capaz de dirigir, no es capaz de jalar la rienda, es algo que está improntado en la especie a partir de tradiciones culturales, y quizás eso termina convirtiéndose en un lastre en el momento de la toma de las decisiones. Y a eso súmale que definitivamente la organización política de esas decisiones, las señoras estaban para el hogar, para la crianza, y los señores para las decisiones y para el trabajo. Por fortuna, desde la aparición de la píldora, eso es un proceso que ha ido cambiando, y hoy en día hemos visto que además con la capacidad, la inteligencia, el ímpetu y la capacidad de ser autónomas y la sensibilidad de las mujeres, también tienen todas las capacidades de ser dirigentes, y muy buenos dirigentes. Doctor Córdoba, a mí me llama mucho la atención, y lo veíamos ahorita con un grupo de jóvenes que está buscando innovar en Internet, cómo hay una desconexión entre los gobernados y los gobernantes. ¿A qué se explica eso y por qué de todas formas es una figura tan importante si no hay tanta empatía? Los niveles de popularidad de los presidentes son cada vez más bajos, y eso también apela a un populismo que uno ya ve, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Venezuela. América Latina ha tenido muchos fenómenos a lo largo de su historia reciente y no tan reciente, en dos olas de populismos muy particulares cada uno. Es complejo encontrar la forma de comunicación, porque lastimosamente tiene una estructura casi como de un iceberg, como si se viera afuera o en la cucurucho los que toman las decisiones, y los que están abajo no les llegara a ellas. El mundo ha cambiado, las formas de las redes de comunicación, las formas de acercarse a transmitir las decisiones, los procesos, las implementaciones de programas obligan a acercarse mucho más. Y si creemos quizás en esa utopía hermosa de la democracia, de construir colectivamente los procesos, pues tenemos que encontrar el camino para que esas formas de comunicación entre quienes nos dirigen y entre los que estamos esperando esas decisiones que nos traigan un mejor bienestar, una mejor calidad de vida, que se nos solucionen problemas fundamentales y que se cumplan esos derechos fundamentales, pues la comunicación es muy importante. Y muchas veces, si ustedes ven, los gobernados no tienen ni idea de cuántos de los programas que están allí al servicio de los ciudadanos. Doctor Córdoba, vimos que en el caso de Estados Unidos el tema de la posverdad estuvo pues en todos los debates.
el presidente Trump llegó a la presidencia diciendo mentiras, discursos basados en las mentiras que apelaban más a las emociones. Esto lo documentó la BBC en este artículo famoso donde dio nombre a la posverdad. Y en Colombia parecería que nos está empezando a llegar como esa idea, lo vimos en el caso del no en el plebiscito. ¿Usted cree que las mentiras son más atractivas que las verdades en estos casos de campañas políticas y para lo que viene en el 2018? ¿Cómo cree que jugará ese ingrediente? Nuevamente tenemos que disecar un poco la inquietud, porque lo primero es eso, como el aspecto del no, pero cómo y frente a una situación, a un planteamiento que no tiene fundamentos, que no tiene ningún tipo de rigor metodológico ni científico, las personas lo siguen, y quizás allí es donde radica algo que podría convertirse en una de las grandes tragedias de la especie, es que despreciemos el logro de la evolución. Ahora que hablábamos de la evolución, que lo que nos hace distintos del primo mico es que la circuitería cerebral y unos pocos milímetros de corteza de las capas externas del cerebro nos trajo el pensamiento, es decir, la capacidad de anteponer una idea frente a otra, hacer una distinta y volverla mejor. Pero a lo que apelan estos argumentos es a mover las tripas, a trabajar sobre las percepciones, sobre las emociones, es decir, despreciamos todos los procesos racionales y nos movemos a lo que nos hace sentir las emociones, y a eso es que se está apelando, es decir, vamos casi a un proceso atávico, a un mundo dirigido por las sensaciones, y las sensaciones no es un privilegio de los seres humanos, las sensaciones hacen parte de todas las especies. Entonces, lastimosamente, están moviendo quizás parte de la condición humana, pero no lo que la hace la más representativa, la más transformadora, y lo que quizás en términos futuristas permitirán hacer viable salvar el planeta y por ende salvar la especie. Los expresidentes en este país tienen un rol fundamental, un rol muy particular, y más desde que Álvaro Uribe dejó la presidencia. ¿Por qué en este país tenemos tal dependencia de ellos? Vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una especie de pacto para que ellos estén más bien callados, más bien al margen, escribiendo algunas memorias o quizá jugando golf, pero no están metidos en la política directamente, por lo menos. La pregunta es muy valiosa, pero también es importante nuevamente disecarla o desglosarla, porque tú hablas de los expresidentes, pero no podemos hablar de que todos los expresidentes sean iguales. Hay algunos expresidentes que han asumido quizás su papel de expresidentes, es decir, que cumplieron en su momento la tarea de orientar, de dirigir, de implementar, y que hoy en día pues dan opiniones, participan, pero sin tomar papel en el proceso activo, y otros que se mueven más con las emociones, con la incapacidad de resignarse a perder esa capacidad de dirigir. Entonces quieren sentirse de alguna manera mandatarios eternos, y obviamente tiene que ver con aspectos psicológicos. Y exacto, esa era mi pregunta. Que tienen que ver con estructuras de personalidad. Desde lo psicológico. ¿Cómo se ha estudiado esto desde lo psicológico, desde un punto de vista más científico? Esa ansia de poder, por supuesto, esto no es nuevo, vemos grandes ambiciosos del poder a lo largo de la historia, dictadores, emperadores, reyes. ¿Cómo se ha entendido esa ansia de poder? ¿Por qué esa tal fascinación por llegar allá de tantos seres humanos? Es la incapacidad de renunciar, es decir, de sentir que el mundo gira alrededor, de que allí es donde existe una verdad revelada, una verdad absoluta, que como se concibe el mundo es así, y quien no lo ve así está contra mí, porque yo como tengo la verdad tengo que imponerla, y creo que puedo permanecer en el firmamento, ya sea yo, que hubiera sido lo preferible cuando se pone en persona, o a través de persona interpuesta, pero que obviamente no sea una persona autónoma, sino que obedezca automáticamente a mis deseos y a mis designios. Doctor Córdoba, ¿por qué la gente está dispuesta a tanto? Ya lo veíamos en la sección anterior preguntándole a esos jóvenes de youtubers, bueno, los presidentes duermen muy poco, tienen que trabajar muchas horas, tienen 0 días de vacaciones al año, trabajan mucho más que una jornada laboral legal. ¿Cuál es ese deseo y por qué la gente está dispuesta a sacrificar tanto para llegar ahí? Bueno, yo creo que por eso es bien importante. La gente quizás es un genérico, porque algunas personas están dispuestas a tanto.
Y yo creo que lo que existe allí es el deseo de servicio, la intentar de generar un proceso a partir de un proceso de pensamiento. Pero en eso la vida obliga a que quien apuesta gana y pierde, que quien decide renuncia a una de las opciones, que además de ello significa que en algún momento los planteamientos míos serán insuficientes y otras voces, como cualquiera diría, 4 ojos ven más que 2, por volverlo en un genérico para extrapolarlo, pero no necesariamente tengo que imponer la verdad. Y la vocación de lo que llamarías el poder o el servicio en la dirección pierde cualquier objetivo, si lo pienso, en orientar a los ciudadanos cuando pienso primero en mí y luego en los otros. Definitivamente salvo las monarquías que caen desde el cielo, por decirlo así, quien aspire en un cargo de un proceso democrático tiene que pensar que si tiene una posición de poder es que lo prioritario es pensar en quien orienta, en sus conciudadanos y no en sus deseos ni satisfacciones. Doctor Córdoba, hay un ingrediente que ha estado siempre en la política colombiana, pero desde el plebiscito vemos que está mucho más presente y es el tema de la religión. Eso en términos de poder, ¿cómo se relaciona y qué papel va a jugar ahora? Las religiones hacen parte de las condiciones intrínsecas del ser humano, en el sentido que las religiones han surgido como una manera de alivio de los seres humanos, han sido los que han creado, los seres humanos los que han creado las religiones para encontrar una manera de organizarse, de normarse socialmente, estableciendo una serie de normas de alguien que diseñó unos patrones de comportamiento y supuestamente esas serían las normas permitidas y aceptadas y que tendrían un funcionamiento social adecuado. Pero obviamente eso no puede ser una fórmula magistral, es una fórmula que tendría o entendería o cada cual se adaptaría de acuerdo a como debería ser en la coherencia que entienda su vida. Lo que sí termina siendo a veces lamentable es creer o hacer creer que esa forma de entender la vida termina siendo o tiene que ser la manera de que todos entiendan la vida. Como yo veo el mundo, lo tienen que entender todos y si no están conmigo, están contra mí o son personas descarriadas, son personas que van a acabar el planeta o a las otras especies y allí es donde radica quizás su gran ceguera o su gran limitación. Yo les hacía una pregunta dividida en dos. La segunda parte era el tema de las coaliciones, que va más desde un punto de vista psicológico de las alianzas y la búsqueda del poder. ¿Ustedes cómo han estudiado estos temas de las estrategias políticas, de hacer alianzas? ¿La gente es capaz de aliarse con quien sea con tal de llegar al poder o cómo lo han visto ustedes? No, nuevamente, la gente es un genérico. Claro. Yo creería que el asunto de las coaliciones es entender que las coaliciones se dan en la medida que las coincidencias de mis puntos de vista frente a lo que yo considero contribuye al desarrollo de un país, pues establezco una coalición. Lo que a veces lastimosamente sucede es que las coaliciones se dan en oportunismos, en necesidades de establecer alianzas con personas que son absolutamente distintas, absolutamente contrarias, pero me permiten llegar a mi objetivo. Quizás en El Príncipe Maquiavelo lo dejó suficientemente claro que termina primando más otras cosas, es decir, más el fin que las mismas razones y no justificar de alguna manera que las alianzas, las coaliciones, es lo que sucede en la vida intrínseca, primaria. Claro. Es como irse a vivir uno con alguien con el que no se entiende, pues obviamente rápidamente se van a notar las diferencias, se van a manifestar y van a terminar desde esos divorcios tan traumáticos y hasta a veces violentos, hasta la posibilidad de que quien sí coincide y entiende y tiene intereses comunes, pues construye una relación duradera, fructífera y productiva. Pues doctor Córdoba, presidente de la Asociación de Psiquiatría en América Latina, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Estamos también en este momento con Juan Esteban Levín, quien seguirá en esta segunda sección del programa. Ya explicó los mitos, ahora vamos a ver qué encontró. Juan Esteban, ¿qué encontró de esos mitos?
Pues Eduardo, encontramos de todo. De los 5 mitos hay un poquito de todo. Vamos a pasar por ellos uno por uno y vamos a ir viendo qué tiene cada uno. Entonces recordemos, ¿cuál es el primer mito? El primer mito es que el presidente es el mejor pago de todos los funcionarios públicos. El presidente, sin duda alguna, gana muy bien, gana 33 millones de pesos, que no es una cifra menor en un país como Colombia. Y gana un poco más que los congresistas, por ejemplo, más que los magistrados de las altas cortes, pero no es el que más gana. Gana más, por ejemplo, el presidente de Colpensiones, que gana más de 55 millones de pesos. Gana más el superintendente financiero. O gana más el presidente de Ecopetrol, que si bien no es estrictamente un funcionario público, sí llega ahí en última instancia por indicación del presidente, porque el gobierno tiene la mayoría en la junta directiva de esa empresa, que es la más grande de todo el país. Por lo tanto, este mito es falso. Pasemos entonces al segundo mito. Este mito dice que en Colombia nadie tiene tanto poder como el presidente. Nosotros lo calificamos como debatible. Es debatible porque, claro, el presidente tiene un poder innegable, nombra a los ministros, nombra a muchos otros funcionarios, arma el presupuesto general de la nación, toma decisiones como si dialogar o no con grupos armados ilegales. Pero ese poder tiene restricciones. Por ejemplo, el Congreso le puede negar proyectos y le hunde propuestas, la Corte Constitucional le tumba decisiones, y hay otros poderes que no tienen esos límites y que no tienen límite del tiempo, como el de los grandes empresarios o el de, por ejemplo, las fuerzas militares en su conjunto. Por lo tanto, es debatible. Con eso claro, pasemos al tercer mito. Ya vamos a 3. ¿Cuál es? Es que para ser presidente hay que ser millonario. Recordemos que en esto ustedes dudaron mucho y en cambio nosotros decimos que es falso. ¿Por qué esto? Porque uno puede ser presidente sin ser millonario. Claramente se necesita plata para hacer campaña y las campañas suelen ser multimillonarias, pero esa plata por lo general no la ponen ni siquiera los mismos candidatos, sino gente que los apoya por diferentes motivos. Algunos incluso apoyan a varias campañas. Por lo tanto, no hay que ser millonario. Con eso claro, pasamos al cuarto, penúltimo mito, que dice que el presidente de Colombia es el que tiene mayor sueldo de toda América Latina. Este mito es exagerado. ¿Exagerado por qué? Porque el presidente de Colombia sí tiene uno de los sueldos más altos, pero no es el más alto. Hay por lo menos 3 presidentes que ganan más que él. Recordemos, el de Colombia gana unos 33 millones de pesos, ganan más el presidente de México, el presidente, hoy en día la presidenta de Chile, y sobre todo el de Guatemala, que es el que mejor gana, algo equivalente a unos 56 millones de pesos hoy en día, es decir, casi el doble de lo que gana el de Colombia. Por lo tanto, de nuevo, es falso. Y con esto pasamos al quinto mito, el último. ¿Qué dice el quinto mito? El presidente no tiene vacaciones nunca. Este mito es cierto. Es el único en el que se equivocaron ustedes al votar en redes sociales. El presidente oficialmente no tiene vacaciones. Muchas veces, claro, descansa los domingos, los festivos, un rato. Cuando va de viaje a veces se toma una tarde libre, pero oficialmente no tiene esos 15 días hábiles que tenemos los que somos empleados para descansar, ni tiene ningún otro tipo de vacación. Y con esto terminamos nuestros mitos de esta semana. Pero recuerden, en las redes sociales podrán encontrar los mitos de la próxima semana, los que les vamos a contar si son ciertos o falsos. Entonces estén pendientes y voten con ellos. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Siempre al final de este programa encontrarán una sección donde Juanita León, la directora de La Silla Vacía, hará una prospectiva de lo que viene. Juanita, ¿qué va a pasar esta semana? ¿Qué hay que echarle el ojo? Lo que viene esta semana será la dejación del otro 30% de armas de las FARC. Desafortunadamente lo harán sin una foto. Los guerrilleros creen, a mi modo de ver equivocadamente, que si esto se registra en medios va a quedar la impresión de que ellos fueron derrotados y que lo que están es rindiéndose frente al gobierno. Sin embargo, por la ausencia de esa foto, los colombianos no vamos a tener un símbolo de un momento tan histórico como el fin de este conflicto armado con las FARC, que si los viéramos entregando las fotos, la gente que todavía no cree que este proceso va a tener un efecto comenzaría a creer. Por otro lado, esta semana es el cierre de las sesiones ordinarias del Congreso y veremos al final de la semana si finalmente comenzó la discusión sobre la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz, el gobierno convocará extras. Si no, esperaremos hasta julio para arrancar la nueva sesión del Congreso. Como un dato curioso de la próxima semana, vuelve de sus vacaciones el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, que como muchos de ustedes recordarán, fue el que golpeó a la cámara de Noticias 1 y después dijo que el periodista lo había agredido y pues ya tuvo que pedir disculpas, decir que estaba mintiendo.
pero los congresistas, mucha gente ha pedido que los congresistas lo expulsen o lo despidan de su cargo, cosa que claramente no va a suceder, se va a imponer la solidaridad de cuerpo y él va a seguir en su cargo. Por otro lado, el presidente Santos viaja a París, será su primera reunión con el presidente Macron y realmente pues más allá de una manifestación también simbólica de respaldo al Tratado de París después de que Donald Trump decidió no seguir con los compromisos de cambio climático, nada más grande queremos que pueda pasar o salir de esa reunión. Bueno, esto es todo por esta semana. La próxima semana espere lo que viene. Y hasta aquí llega La Pepa, el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Estaremos pendientes de nuestras redes sociales, @lapepa_oficial y también la de La Silla Vacía, @lasillavacía, con los mitos o temas que ustedes quieran proponer para este programa. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados, más mitos para romper, el análisis de la semana de Juanita León y siempre esa sección donde le movemos la silla al poder. Nos vemos la otra semana.